años. Hice prácticamente toda la escuela primaria aquí en el Colegio de Hermanas de la ciudad. No nací en Monte, pero por el tema laboral de mi papá y mi mamá, que aquí están presentes, les agradezco mucho que hayan venido también. Mi papá trabajaba en el Banco Provincial y fue el único lugar, él lo trasladaba como contador y como gerente, el único lugar en toda su carrera, digamos, más de 30 años, que estuvo 2 veces fue Monte, estuvo como contador y como gerente. Por eso estuvimos tanto tiempo aquí en Monte y tantos amigos, tantos recuerdos lindos de la ciudad. Bueno, en primer lugar le quiero agradecer al padre Daniel por darme la posibilidad de presentar el libro hoy en la parroquia, en esta parroquia que uno vino tanto de chico, incluso recordaba que aquí fue mi confirmación, y de muchos de mis compañeros de la escuela que están aquí presentes, a quienes también les agradezco que hayan venido. Y casualmente mi padrino de confirmación fue Rubén Torre. Y bueno, y agradecer especialmente a Mari también por toda la mano que me dio para que esto finalmente se pudiera concretar. Así que bueno, miren, les muestro el libro, este libro que lo pueden ver en las redes sociales, se ha distribuido por librerías de todo el país, no solo en Buenos Aires, sino que digamos la editorial, que es el Grupo Editorial Sur, llega a todo el país. Está a la venta, digamos, tanto en formato físico en las librerías, como se puede comprar de manera online, y ya salió hace poco el ebook también, que es el libro electrónico para leer, digamos, ¿no? O en un lector de libros electrónicos o en tu computadora. No sé si se escucha ahí. Bueno. No, igual se escucha, creo, ¿no? Ah, está bien. No, igual si se escucha así o así, no hay ningún problema. Bueno, miren, les cuento brevemente la historia de por qué el libro. El libro es el resultado de un trabajo, en realidad de un posgrado, de una maestría que yo hice hace unos años en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que es muy buena puntualmente en temas de ciencias sociales. Yo soy sociólogo, estudié en la Universidad Nacional de La Plata. Es una maestría en Sociología Política Internacional. Gracias. Y bueno, como ustedes saben, cuando finalizás posgrado tenés que hacer una tesis, elegir un tema de interés. Y yo elegí el tema del Papa Francisco, ¿por qué? Porque vos podés decir, pero ¿por qué el Papa Francisco en una maestría de Sociología Política Internacional? Bueno, porque los temas sobre los cuales el Papa ha tomado definiciones importantes no son solamente temas referidos a cuestiones internas de la Iglesia, sino a cuestiones de la sociedad, del mundo, digamos. Y tuve la suerte, el privilegio, la verdad que cuando yo entré en ese posgrado no lo sabía, que el director de la maestría fue porque falleció a principios de este año, una persona muy amiga del Papa, de Bergoglio, José Paradiso, un sociólogo muy reconocido aquí en Argentina, que lo conocía mucho a Bergoglio porque él creó la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad del Salvador en los años 70, cuando la universidad en ese momento era administrada por los jesuitas, por la Compañía de Jesús. Entonces tuvo un trato muy directo con Bergoglio. De hecho lo siguió teniendo hasta el último momento porque viajó en forma frecuente a la Santa Sede, era un asesor del Papa en materia de política internacional, que era su especialidad. Y digamos, ¿por qué fue muy bueno para mí contar con la posibilidad de Pepe Paradiso como director de tesis? Porque, digamos, la gente más cercana a Bergoglio es la que realmente sabe, digamos, el tema pasa no solo con este Papa, con todo, que a veces se habla por lo demás, se tejen hipótesis. Y él me dijo, no, mira, encarar estos temas sí, estos temas no, así que fue de gran utilidad en toda la dirección académica, por decirlo de alguna manera, de Pepe Paradiso. ¿Cómo arrancamos con el tema del trabajo? Porque siempre en una tesis vos tenés que plantear una hipótesis. Bueno, ¿cuál fue la hipótesis que yo planteé como para arrancar, digamos? Después se van abriendo ventanas, ¿no? Y se van presentando distintos temas. Lo que yo veía era que desde el principio del papado de Francisco, al menos simbólicamente, en cuanto a las consignas que en forma permanente reivindica el Papa, aparecían muchas cuestiones de la teología de la liberación, no todas, pero sí muchas,
para los que por ahí no lo saben, la teología de la liberación fue una corriente cristiana, no solo de la Iglesia Católica, sino también ecuménica, por decirlo de alguna manera, porque había también referentes de otras iglesias cristianas de América Latina, que surge en América Latina después del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, recordamos, se da en los años 60, convocado por el Papa Juan XXIII y culminado por su sucesor, que fue el Papa Pablo VI, que implicó muchos cambios para la Iglesia. Fueron muchos, digamos, algunos los más sobresalientes cambios en la liturgia. Hasta ese momento las misas se daban en el latín, con el sacerdote de espaldas a los feligreses. Eso cambió. En algunos lugares se separaban los varones y las mujeres. Bueno, hubo lo que se llamó un ayornamiento, una actualización, una modernización, por decirlo de alguna manera, muy importante de la liturgia de la Iglesia. Pero no solo eran estos temas referidos a la liturgia, sino que también había un componente social, ¿no? En cambios importantes que ya venían en la Iglesia, no es que arrancaron de cero en ese momento, la carta encíclica Rerum Novarum, que había salido, se había publicado a fines del siglo XIX, que se considera fundante de la doctrina social de la Iglesia, y el Papa Juan XXIII puntualmente lo que pide es una opción por los pobres. O sea, la Iglesia tiene las puertas abiertas para todos, como sabemos, pero hay una opción preferencial que es por los pobres. Una opción que hizo Jesús en reiterados pasajes que se puede apreciar en reiterados pasajes de los textos bíblicos. Ahora, claro, la Iglesia es universal a todo el mundo. Ahora, ¿cómo se recepciona en América Latina todos estos cambios? En América Latina existen lo que son las conferencias episcopales, que están organizadas a nivel nacional. Aquí tenemos la Conferencia Episcopal Argentina, que la integran todos los obispos. Y a nivel regional, en América Latina existe un episcopado latinoamericano que reúne precisamente a todas las conferencias episcopales de la región. En el año 68, o sea, el Concilio Vaticano II lo convoca Juan XXIII y lo culmina Pablo VI en el año 65, para adaptar digamos, las actualizaciones o las innovaciones del Concilio Vaticano II en América Latina. El episcopado latinoamericano realiza una reunión muy importante, que aún el documento final que se emite en ese encuentro aún hoy es citado frecuentemente, que es el documento final del CELAM. CELAM es el Consejo Episcopal Latinoamericano. Se reunió en la ciudad colombiana de Medellín en el año 68. El siguiente también fue muy importante, que fue en Puebla, en México, en el año 79. Y ahí, claro, hay cambios muy importantes en la Iglesia, en esto de la opción preferencial por los pobres, que, digamos, siempre estuvo presente en la Iglesia, pero estos sectores como más populares dentro de la Iglesia empiezan a ganar más protagonismo. En Argentina, el episcopado argentino emite la Carta de San Miguel del año 69, donde ahí también hay un cambio a nivel de la Iglesia local. Ahí, para que todos tengamos una idea, se crea la pastoral villera en el ámbito del Arzobispado de Buenos Aires. Uno de los principales referentes fue el padre Mujica, el padre Carlos Mujica, que después fue asesinado en el año 74 por la AAA. Y no era el único el padre Mujica. En ese momento se crea el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, los sacerdotes de todo el país que hacen una opción preferencial muy clara por los pobres. Y bueno, ahí aparece, digamos, ¿por qué cuento todo esto? Porque también es el contexto en el cual se forma Bergoglio. Bergoglio se ordena como sacerdote jesuita en el año 69, y la Compañía de Jesús estuvo muy comprometida con estos cambios dentro de la Iglesia. De hecho, muchos de sus formadores son los de Bergoglio en su etapa como seminarista, son los referentes de la versión argentina de la teología de la liberación, que es la teología del pueblo. Sacerdotes como Juan Carlos Escanone, por ejemplo, muy cercano al Papa, es uno de los grandes referentes de la teología de la liberación en Argentina y puntualmente de la teología del pueblo. En Argentina hubo diferencias con respecto a otros países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque situémonos en el contexto histórico, fines de los 60, principios de los 70, Argentina tenía otra situación económica y social en ese momento muy distinta al resto de los países de América Latina o a
claro, en Argentina había estado la experiencia histórica del peronismo, que es anterior al Concilio Vaticano II, pero ¿por qué también es importante el contexto histórico? Porque son los años 60, principios de los 70, que terminan con el regreso de Perón, y muchos hijos de la clase media argentina, que había sido muy antiperonista en la primera etapa de Perón, sabemos que en esa etapa se hicieron peronistas, los hijos de aquella clase media antiperonista, y se armó una especie de mito con Perón. El lema era lucha y vuelve, bueno, eran muchas cuestiones. Y dentro de la iglesia hubo muchos sectores también vinculados al peronismo, todo este trabajo social dentro de la iglesia. Pero ¿por qué cuento esto? Porque la versión argentina de la teología de la liberación, que es la teología del pueblo, presenta diferencias con otras de América Latina en el sentido, por decirlo de alguna manera, que no está tan radicalizada y que más que a las cuestiones estructurales, sociológicas, económicas, en sus estudios le da mucha importancia al tema cultural. Todo el tema de este sincretismo religioso que observamos a lo largo de toda América Latina, cómo ha encarnado el Evangelio en los pueblos latinoamericanos, todo esto, digamos, viajando por el norte del país lo podemos ver, ¿no? En otros países latinoamericanos, cómo coexisten creencias, ¿no?, del cristianismo con creencias ancestrales de los pueblos originarios de América. Se dio de otra manera el desarrollo histórico del catolicismo en América Latina, que después un poco yo creo que tiene que ver con la llegada de Francisco al papado. Francisco es elegido como papa más que por su condición de pastor argentino, de pastor latinoamericano. La Santa Sede va a buscar a la iglesia latinoamericana un poco para enfrentar el contexto difícil que estaba viviendo en ese momento, en el año 2013, cuando es elegido Francisco. Porque es una iglesia más viva que la europea, más movilizada, no solo en Argentina, sino en toda América Latina. Digamos, son temas por ahí muy extensos. Yo, por supuesto, no puedo contar todo el libro, porque si no estaríamos como 2 horas. Yo voy a contarlo muy por arriba, y también me gustaría que siga un ida y vuelta, porque esto, digamos, son temas abiertos y aparte son temas contemporáneos que están pasando ahora. Gracias a Dios todavía lo tenemos a Francisco, es Papa, y está promoviendo muchas reformas de las cuales voy a hablar ahora por arriba. Y me interesaría también de parte de ustedes, si alguien tiene alguna inquietud, intercambiar, ¿no?, que sea un ida y vuelta, porque son temas muy amplios y que dan mucho, ¿no?, para el debate. De hecho, es lo que quiere el Papa, ¿no? En este momento hay un sínodo convocado a nivel mundial, y el Papa pide escuchar, por decirlo de alguna manera, escuchar a las bases, ¿no? Pide participación de los laicos, parte de toda la reforma que él está haciendo. ¿Qué podemos decir que él no toma de la teología de la liberación? Porque hay muchas corrientes de la teología de la liberación. Hay 2 características que las unen a todas las corrientes, que es utilizar a las ciencias sociales para entender la realidad siempre, y a ver, y que quede muy claro, en algún momento hubo polémica, más que nada se le intentó difamar a la teología de la liberación. Siempre la matriz originaria y central de la reflexión es el Evangelio, para todas las corrientes. No hay una sola corriente de la teología de la liberación que que cuestione este tema. Lo que dicen los teólogos de la liberación es que se pueden usar las ciencias sociales para estudiar la realidad y para tener mejores herramientas para operar sobre la realidad, siempre iluminados por el Evangelio. Y la otra cuestión, además de utilizar a las ciencias sociales, que une a todas las corrientes de la teología de la liberación, es la opción preferencial por los pobres. La diferencia de la corriente argentina, yo diría que es el único tema importante que no toma Francisco, es que algunas corrientes de la teología de la liberación, no todas, porque también fue muy difamada la teología de la liberación con este tema, utilizaron categorías marxistas para estudiar la realidad, pero no fue algo tan importante como se intentó mostrar a posteriori, y en eso sí hay una diferencia con la versión argentina de la teología de la liberación, porque nuestro Papa Francisco, en su momento el padre Jorge Bergoglio, siempre fue muy crítico del tema del marxismo, y aún lo es. Exceptuando ese tema, yo diría que hay prácticamente toda la teología de la liberación reivindicada por Francisco. La opción preferencial por los pobres. Hay un documento muy interesante que es esto que yo les hablaba del episcopado latinoamericano, estos encuentros de los 60, de los 70. En el año 2007, cuando Jorge Bergoglio todavía era arzobispo de Buenos Aires, porque estas reuniones de los episcopados latinoamericanos se da una por década. Ahora, después de esta no hubo una similar a la del 2007. Por eso son importantes. Después de esta que le comentaba, del 79 en Puebla, hubo una en
2005 en el cónclave papal, él había aparecido como posible candidato detrás de quien fue Benedicto XVI, de Joseph Ratzinger. Bergoglio era una figura muy importante para la Iglesia de América Latina, ya no solo de Argentina. Entonces, él fue el presidente de la comisión de redacción del documento final de Aparecida. Y ese documento es muy interesante, yo lo recomiendo leerlo porque aparecen ya en el 2007 los lineamientos generales de lo que va a ser su papado. Y con respecto a los temas de América Latina aparecen explícitos, el tema de la patria grande, la unidad, ¿no?, de la región. El tema, hay que recordar el contexto, en ese momento había gobiernos, por decirlo de alguna manera, populares, progresistas, llamémosle como querramos. Hay un apoyo a ciertos avances sociales que se dan en esos años en toda la región. Hay críticas a toda esta economía de la especulación financiera, que ahora la tenemos como hegemónica, ya empiezan ahí, y ya en ese momento se pide poner más al hombre en el centro de la economía y de la sociedad, una economía más productiva, más orientada a la producción y al trabajo, no la especulación financiera. Bueno, todos estos temas ya aparecen en Aparecida, después el Papa los va a desarrollar en sus documentos más importantes, que son la carta encíclica Laudato Si, otra carta encíclica que es Fratelli Tutti, bueno, una serie de cartas apostólicas, son muchos documentos. A ver, ¿cuáles son, digamos, en líneas generales? Francisco lo dice explícitamente, él toma muchas cosas de la teología del pueblo, de la teología de la liberación. Una cosa que él dice es ir a las periferias, parte de instrucción referencial por los pobres, salir hacia las periferias geográficas y existenciales. Salir, él decía, escribió un documento muy interesante en el cónclave papal del 2013, que decía que la Iglesia estaba muy encerrada en sí misma, que tenía que salir, golpear las puertas no para entrar, sino para salir a buscar a lo que él dice los descartados de la sociedad. Él tiene una postura muy crítica del modelo de acumulación capitalista en su fase actual, de especulación financiera, de concentración de la riqueza, que lo podemos ver todo el tiempo en los documentos y en los discursos, en sus homilías. Él quiere una iglesia más misionera, por eso hay una reforma de la Constitución Apostólica en el año 2022 que tiene eje en eso, cambiar la estructura de la curia romana para que más que mirarse el ombligo, como dice él, salga hacia las periferias. En cuanto a los temas, son muchas cuestiones de la reforma interna de la iglesia. Hay cuestiones que son muy importantes, yo digo, y tienen que hablarse porque son parte de las reformas profundas que está haciendo el Papa. Sabemos que ha habido muchas denuncias contra sacerdotes por temas de abusos sexuales, que fue un gran problema para la iglesia. Él hizo un cambio muy grande ahí, porque digamos, a ver, primero para tener una idea del alcance real de este problema, las conferencias episcopales nacionales que yo les comentaba recién han hecho estudios sobre estos temas y da que los sacerdotes denunciados, porque decir que en todos los casos se ha comprobado que las denuncias hayan sido certeras, por casos de abuso no pasa nunca el 10%, son de los, digamos, depende del país, ¿no? Pero siempre está 3, 4, 5%. Aún sea un sacerdote acusado es grave, esto no minimiza la cuestión. Pero a lo que voy es que la gran mayoría de los sacerdotes jamás recibieron una acusación de este tipo, porque se ha difamado mucho en la Iglesia Católica con este tema y es bueno poner blanco sobre negro sobre estas cuestiones. Fueron muy pocos, por supuesto que es grave, aún hayan sido muy pocos. Pero, ¿cuál era un tema clave de por qué a veces costaba hacer justicia con estos temas? Existía lo que se llamaba el secreto pontificio, que obligaba a desarrollar las investigaciones de esta denuncia en el ámbito de la Iglesia. Entonces, claro, en muchos sectores utilizaban esta cuestión para encubrir los casos y para que queden impunes, como lamentablemente han salido muchos casos alrededor del mundo, pasó. Lo que hace Francisco es, en el año 2019, porque este era un gran problema para la justicia civil, para poder investigar, existía el secreto pontificio. Francisco en el año 2019 lo deroga, lo declara nulo, lo elimina el secreto pontificio. A partir de ahora, ante un caso de una denuncia de abuso sexual, se debe realizar la denuncia como corresponde a la justicia civil, investiga la justicia de cada país, la policía, el área de investigación pertinente. Porque
el problema era más el encubrimiento que se hacía en los casos, que no eran, si uno mira el total, no eran tantos, pero había lo que se denominaba la cultura del encubrimiento, que a eso es a lo que apuntó el Papa. Hay un caso simbólico, hubo muchos en realidad, no fue el único, que fue el de Chile. Él les pidió, no había pasado nunca en la historia de la iglesia, le pidió la renuncia a todos los obispos de la iglesia chilena. Nunca un Papa le, porque todos, directa o indirectamente, él consideraba que alguna participación habían tenido en el encubrimiento. Él tuvo una visita en el año 2018 a Chile, bueno, fue muy polémica, no quiero entrar en eso para no hacerlo eterno. Pero digamos, él consideraba que la iglesia de Chile no estaba actuando acorde a los nuevos tiempos y le pidió la renuncia a todos los obispos. Algunos después lo confirmó, pero la gran mayoría fueron reemplazados. Y hubo situaciones similares en otros países. Este es uno de los temas. Otro tema, la participación de la mujer dentro de la iglesia. También, bueno, también son temas muy largos, hay sectores que le piden reformas más grandes. Lo que pasa es que, bueno, tenemos que entender que la iglesia es una institución milenaria. La iglesia es la organización más antigua de la humanidad. Los cambios se van dando muy, digamos, si vemos que Francisco es Papa desde hace 11 años, los cambios que se han dado son muchos, son cambios de largo plazo. Para la mujer, hay un debate en este momento en la iglesia si pueden ser ordenadas diaconisas o no. El Papa ha abierto un debate, él prefiere escuchar, hablamos las bases, las conferencias episcopales.